Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de Fórmula GP, al resumen del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 2021. Por fin inicia la temporada, por fin primera carrera de este año y ya tenía muchas ganas, seguro que vosotros también. Y bueno, pues como siempre ya sabéis, el Gran Premio de Bahrein se disputa en el Circuito Internacional de Bahrein y es ya la tercera carrera que acoge en 5 meses. Recordad que a finales del año pasado se realizó el Gran Premio de Bahrein de 2020 y también el de Sakir en un trazado diferente, pero en la misma zona. Así que es un circuito donde los coches ya tenían bastantes datos, además se ha hecho toda la pretemporada en el mismo circuito, por lo tanto los problemas de fiabilidad en cuanto para este circuito, por así decirlo, no han sido muchos, prácticamente inexistentes. Lo normal en la primera carrera siempre suele ser emocionante por esto, porque un coche puede tener algún pequeño fallo. Bueno, prácticamente inexistentes. Ha habido algunos, pero muy pocos. Os los resumo enseguida. Pero antes, como siempre, recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás. Dar un buen like al vídeo y sígueme en los sitios sociales. El del Sur, lugar de los directos, y GP Fórmula en Twitter, donde si me sigues pues también te irás enterando de cada vez que subo un vídeo y además del resumen de la carrera en vivo. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido este Gran Premio. Bueno, pues empezamos bien. Fijaos lo que ha sucedido todo esto en la primera. Sergio Pérez se para al inicio justo en la vuelta de formación. Sale la carrera, se vuelve a hacer otra vuelta de formación. Pérez consigue arrancar el coche y qué carrerón de Pérez cuando parecía que se iba a retirar incluso antes de empezar. Y accidente de Mazepin en la primera vuelta, prácticamente en el mismo sitio donde se fue Grosjean el año pasado, pues aproximadamente por esa zona se ha salido Mazepin. Ahí veis cómo ha destrozado el coche, lo ha estrellado de forma lateral totalmente. Fijaos que el alerón trasero está destrozado, el alerón delantero ya ni está y todas las ruedas de ese lado están giradas, pues del ostión que se ha metido contra este muro. Ha generado bandera amarilla y por supuesto la entrada del safety car, que por fin también debuta el safety car de Aston Martin de color verde. Dicho esto, vamos a ver qué más nos ha ofrecido la carrera. Grandes batallas, pero impresionantes, un montonazo de pequeñas batallitas entre más que entre dos pilotos en sí, que las ha habido también, sobre todo en pequeños grupos. Ahí podemos ver, por ejemplo, la batalla de Leclerc con Norris, pero es que estos dos estaban a su vez en batalla con todo lo que venía por detrás, con Ricciardo, con Alonso, con Stroll y con Sainz. Estaba justo ahí y hemos tenido imágenes perfectas de la remontada de Pérez. Nos hemos saltado en esta carrera de ver a Pérez adelantar coches. Claro, como salía del pit lane, se ha ido último, ha empezado último la carrera, pues claro, ha adelantado a todo el que se ha puesto por delante. ¿Y qué remontada? Que si no llega a ser por ese problema, yo creo que Pérez podría haber estado muy cerca del podio, si no hacer el podio en tercera posición por lo menos. A ver qué sale en las siguientes carreras, pero yo creo que Pérez y Red Bull están haciendo un buen trabajo, los dos. El equipo ha mejorado muchísimo y Pérez también es lo que Red Bull no tenía el año pasado. ¿Os imagináis a Albon que le pasara esto? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sucedido esto el año pasado en 2020 con Albon en este coche? Que tuviera que empezar desde el pit lane. Pues ya os digo yo, que ni siquiera llegaría a 2 puntos. Pérez sí lo ha conseguido y de qué manera, luego lo veréis. Pero bueno, aquí tenemos una de las mejores imágenes que he visto yo, por lo menos en los últimos años en Fórmula 1. Una pedazo batalla, lo que os decía yo, pequeñas batallitas pero en grupos, a lo grande. Ahí tenemos a Stroll, Alonso, incluso Vettel y Sainz. Batallas por la zona media. Un montón de pilotos ahí estaban peleando por las últimas posiciones de los puntos. Posiciones pues de la 10ª a la 5ª aproximadamente. Ahí había un fregado importante de coches. Fijaos qué cerca estaba cada uno. Es que si en una foto caben los 4 coches de golpe, fijaos lo cerca que estaban. No es como en la foto, por ejemplo, que estáis viendo de Leclerc y Norris, que vemos coches pero los vemos muy atrás, ¿no? Fijaos aquí lo cerca que están en este punto. Y por supuesto, un mal pit stop para Valtteri Bottas que incluso aún así ha conseguido podio. Bueno, ha podido hacer una carrera muy buena, pero Bottas que ha empezado bastante mal, incluso al principio de la carrera se ha ido bastante atrás, ha colocado cuarto, quinto momentáneamente, después ha remontado y ha vuelto a recuperar posiciones. Igualmente ese mal pit stop podía haberle costado el podio a Bottas,
pero finalmente no lo ha hecho. Y vamos a ver más, porque hay todavía más. Fernando Alonso también acabaría retirándose por un fallo en los frenos traseros. Y también tenemos una pedazo batalla por la 10ª posición. Finalmente estos dos coches no han acabado aquí, han acabado bastante más atrás. Y ahí vemos a Kimi Raikkonen intentando adelantar a George Russell cuando estaban peleando por la 10ª posición, más o menos a mitad de carrera. Y por supuesto, una pedazo batalla de Sainz contra Stroll que ha sido continua desde el principio de la carrera. Y se enfrentaban todo aquel grupo, con Alonso, también con Vettel y también con los McLaren, que estaban un poquito más adelante en aquel momento. Pero se han estado ahí enfrentando todos entre ellos. Y ahora, en este momento, Sainz contra Stroll, sobre todo entre estos dos, ha sido continuo desde el inicio de la carrera. Una batalla continua por ver quién conseguía quedar por delante entre estos dos, ya que prácticamente yo pienso que uno de los rivales más asequibles para este año y para Carlos Sainz es Lance Stroll, porque los otros, los McLaren, los veo como demasiado lejos del Ferrari ahora mismo, aunque Ferrari sí que es verdad que ha mejorado bastante y se ha demostrado, tienen buen coche este año, pero todavía pienso yo que los McLaren y Red Bull, la zona de arriba, está todavía demasiado lejos para Ferrari. Y por supuesto, la batalla por la primera posición a partir de las últimas vueltas con impresionantes intentos de adelantamiento, incluso intentonas de Verstappen, que finalmente consiguió adelantar, aunque parece ser que de forma ilegal, porque lo adelantó por fuera a Lewis Hamilton. Y finalmente, pues la cosa acabaría pues como os lo podéis imaginar. Igualmente, estas batallas se ha dado en las últimas vueltas debido a una estrategia prácticamente bien acertada por parte de Mercedes y un poco, yo creo que también buena, pero tarde, por parte de Red Bull, porque si Red Bull hubiera hecho esta estrategia quizás un poquito antes, a lo mejor podría haber ganado Verstappen la batalla a Hamilton. Pero bueno, total, que hemos visto un montón de pequeñas batallitas, batallas de grupos, batallas de 1 a 1, como la de Sainz, como con Stroll o la de Leclerc que hemos visto antes, o incluso esta última entre Hamilton y Verstappen en las últimas vueltas por la primera posición. Y sí, os lo digo ya, Hamilton, vale, lo que le ha costado, y lo que le ha costado, y no lo ha tenido fácil, y no lo ha tenido claro tampoco. Así que luego os hablo un poco más de esto, pero vamos a ver sobre todo los grandes perdedores del día de hoy. Ya lo habéis visto, Nikita Mazepin, accidente del Haas en la primera vuelta. Empieza bien y sobre todo abandono de Fernando Alonso por problema, fallo mecánico de los frenos traseros. Iba muy bien Alonso, estaba rodando bastante bien en posición de puntos todo el tiempo y no ha podido ser, pero yo veo al Alpine por lo menos capaz de lograr bastantes puntos este año, por lo menos es la impresión que a mí me ha dado. Hoy no lo han conseguido, pero yo creo que a largo plazo sí que pueden estar ahí metidos en la batalla media, pero les va a costar porque Ferrari está muy fuerte, también está muy fuerte Alfa Tauri y Aston Martin, que está mucho más flojo, al igual que Alpine, están muy flojos los dos, pero van a estar ahí. Yo creo que el principal rival en esta zona para Alpine es Aston Martin, y sobre todo para Fernando Alonso los pilotos de Aston Martin, entre ellos Vettel y sobre todo Stroll. Y dicho esto, si quieres apoyar al canal económicamente puedes conseguir Guía 3000, la novela que predijo el futuro de la Fórmula 1 en 2012, sí, un libro que explicaba a través de una competición ficticia un montón de cosas que a lo largo de 2 años desde el 2012 han estado sucediendo en Fórmula 1. Tenéis que verlo para que sepáis de qué va y os pondrá los pelos de punta. Si queréis saber un poco más sobre el tema, tengo en el canal ya vídeos donde hablo sobre esta magnífica novela, así que puedes echarle un vistazo y tienes un enlace a Amazon en la descripción del vídeo, pues por si quieres conseguirlo. Y ahora sí, vamos a ver los puntos. ¿Quiénes han sido los triunfadores del día de hoy? Lando Norris, 4ª posición, Sergio Pérez, 5º, Charles Leclerc, 6º, Daniel Ricciardo, 7º, Carlos Sainz, 8º, Yuki Tsunoda, 9º y Lance Stroll, 10º. Bueno, pues estos son los que han conseguido puntos. Por supuesto, también los tipos del podio, que son los siguientes: Hamilton ganando la carrera, Verstappen por muy poco, pero segundo, y Valtteri Bottas ya a un mundo y con vuelta rápida para Valtteri Bottas, tercero.
Y este es el podio del Gran Premio de Bahrein de 2021. Recuerda mucho a lo que solía suceder el año pasado, aunque con posiciones un poco cambiadas, ¿no? El año pasado, en 2020, era mucho más habitual ver a Bottas segundo y a Verstappen tercero. Este año parece ser que va a ser al revés, pero también tengo dudas de que Mercedes sea capaz de hacer podios siempre en todas las carreras. Una carrera buena de Pérez también puede hacer que haya dos tíos de Red Bull en el podio y solo uno de Mercedes, en este caso posiblemente Hamilton. Y aún así, nada segura, después de lo que he visto hoy, nada más segura que Hamilton lo tenga fácil para ganar. Si gana, que puede hacerlo y seguramente puede que lo consiga, pero no va a ser fácil, no va a ser un paseo como el año pasado, no va a ser carreras fáciles de que sale siempre primero, se mantiene ahí, le va a costar, va a tener que defender el título, va a tener que defender la posición. Esperados que Red Bull va a dar bastante batalla, porque este año la temporada es muy larga. Vamos a ver ahora quién ha sido el piloto del día para mí. Está claro, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que Sergio Pérez. Pues lo que he dicho, tenía un problema al inicio, ha salido desde el pit lane, ha salido último y ha tenido que remontar, ha adelantado a todo el mundo, a todos los que ha podido, incluso aún así ha quedado quinto, no le ha dado tiempo de llegar a Norris, no ha podido, pero ha quedado quinto, salía 11, clasificó 11, de no haber tenido el problema, yo creo que Pérez era fiel candidato al podio y lo hubiera estado batallando con Bottas todo el rato. Definitivamente pienso que sí, Sergio Pérez se lo merece, piloto del día, pues yo pienso que sí. Y por supuesto tenemos la decepción del día, y es que yo pensaba que Sebastian Vettel con Aston Martin lo iba a hacer mejor. Ya vi que en pretemporada mal, en clasificación mal, en los entrenamientos libres fatal, y en carrera sigue haciendo veteradas. Otra vez trompo de Vettel, se ha tocado esta vez con otro piloto, ha hecho un trompo, no ha destrozado el coche, pero también es que sigue haciendo lo mismo. Es que me parece a mí que Vettel ya ni siquiera ni con Aston Martin. Pero bueno, ya veremos a ver, porque la temporada es larga. Todavía yo pienso que Vettel lo hará mejor que el año pasado, porque parece ser que el coche es bastante más competitivo, pero es que yo también creo que este año el Ferrari es mucho mejor que el Aston Martin, por lo tanto pienso que no ha hecho bien, no ha hecho bien cambiarse de equipo. Y por supuesto, mención especial, vamos a mencionar a Max Verstappen, primero en casi todos los días menos el domingo. Un error de él por adelantar a Hamilton por fuera de la pista, le han obligado a ceder la posición. También primero todos los días en los entrenamientos libres, ha estado bastante arriba también en las sesiones de pretemporada, ha estado primero también en clasificación y no ha podido ser, pero por poco, y porque yo creo que ha sido más bien un pequeño fallo de la estrategia en general, ya que Red Bull me parece que ha reaccionado demasiado tarde. Yo pienso que Verstappen con esa misma estrategia, habiendo parado un par de vueltas antes, tal vez hubiera tenido más margen y más tiempo para poder alcanzar a Hamilton, ya que le había pegado un buen undercut y se lo habían comido los de Red Bull. Así que yo creo que lo que tenían que haber hecho es intentar recuperarlo lo antes posible, incluso haberle ganado la batalla en pista, sí, pero con mejores ruedas, en mejores condiciones y con un poco más de tiempo se hubieran parado antes, que no lo han hecho. Fallo de estrategia de Red Bull, según mi opinión. Vamos a ver cómo queda el campeonato de pilotos. Pues bueno, ahí lo vemos, Hamilton primero, 25 puntos, Verstappen segundo, 18, Bottas tercero, 16 puntos. Recordad que tiene uno más por la vuelta rápida. Lando Norris cuarto, 12 puntos. Sergio Pérez quinto de 10 puntos ya. Empieza bastante bien Sergio Pérez. Y continuamos la parte medio alta del campeonato. Charles Leclerc 8 puntos, Ricciardo 6 puntos, Carlos Sainz cuarto en octava posición, Yuki Tsunoda con 2 puntos en novena posición y Lance Stroll un puntito a Aston Martin. Vamos a ver cómo continúa, porque todavía esto más o menos son las posiciones de cómo han terminado la carrera el día de hoy, ya que es la primera, así que Kimi Raikkonen se ha quedado a las puertas de 2 puntos, y buena mejora del equipo de Alfa Romeo, los he visto bastante fuertes y capaces de lograr puntos este año. Esteban Ocon se ha quedado muy atrás, aunque los puntos de Alpine podrían haber llegado por parte de Alonso perfectamente y bastantes puntos. George Russell, bueno, pues ha estado rodando décimo en algún momento,
ha estado bien en algunos puntos, muy superior a Haas este año, Williams, muy superior a Haas, pero todavía creo que están un poco lejos de Alfa Romeo y les va a ser difícil, a no ser que sea una carrera con muchos abandonos, que este año lo tienen todavía un poquito más fácil de puntuar, pero lo van a tener también complicado. Y por supuesto Sebastian Vettel, posición número 15, ahí es donde ha finalizado Vettel esta carrera. Se me hace raro verlo con coche, pero bueno. Mick Schumacher, posición número 16, no está mal para ser la primera carrera, incluso por delante de Gasly. Gasly también ha tenido un buen toque en más o menos a la primera mitad de la carrera y ha hecho que se fuera muy atrás, ha perdido el alerón delantero. Nicolás Latifi, bueno, pues ahí aguantando el tipo como puede. Fernando Alonso y Mazepin retirados, por lo tanto, últimos, aunque yo pienso que Alonso va a subir a largo plazo, mientras que de Nikita, Mazepin, Schumacher y Latifi no puedo pensar lo mismo. ¿Podrían pillar algún puntito? Quizás sí, pero lo van a tener muy difícil, muy complicado. Yo pienso que este año Alfa Romeo va a ser mucho más consistente a la hora de puntuar. Si hubiera habido más abandonos, lo hubieran tenido más fácil, pero con carreras así de pocos abandonos, que todo más o menos no hay cosas extrañas, lo van a tener complicadísimo. Vamos a ver cómo queda ahora campeonato de constructores. Mercedes primera posición, 41 puntos, Red Bull segundo, 28, McLaren tercero, más o menos igual que el año pasado, 18, y aquí Ferrari con que no he cambiado el color todavía, pero bueno, ya lo haré para la próxima, con 12 puntos en cuarta posición. Alfa Tauri con 2 puntitos en quinta posición. Y por supuesto Aston Martin en sexta posición con 1 punto. Le siguen Alfa Romeo, Alpine, que aún no ha puntuado, Williams y Haas. Aunque yo pienso que Alpine es muy superior a Alfa Romeo, incluso yo diría que más superior a Aston Martin también. Pero bueno, el tiempo lo dirá y ya veremos, porque la temporada es larga, son 23 carreras y llevamos solamente una. Dicho esto, próximo Gran Premio. El Gran Premio con el nombre más largo, y no lo he puesto entero porque no me cabía en la pantalla. Gran Premio de la Emilia-Romagna Made in Italy. Y algunos dicen que es al revés, Gran Premio Made in Italy de la Emilia-Romagna. Da igual, vuelve Imola, vuelve el circuito de Enzo y Dino Ferrari. Circuito de Imola vuelve al calendario de Fórmula 1, será el 18 de abril de 2021 a las 3 de la tarde en la UTC+2, que es la hora de Europa Central, hora de España, en horario de verano, que ya estamos en él, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya sabéis que como siempre en el canal vais a tener el previo de este Gran Premio con todos los horarios de Latinoamérica y también de Estados Unidos, y por supuesto pues eso, daremos una pequeña vuelta al circuito como siempre, pues campeones anteriores, un poquito así de historia de este Gran Premio de Imola. Se viene carrera interesante, van a ser 2 semanas enteras, es decir, fijaos que estamos a 28 de marzo todavía, o sea, es la semana que viene, no, la siguiente tampoco, la de después. Esa es la semana que os tenéis que apuntar en el calendario, ¿vale? Gran Premio de la Emilia-Romagna Made in Italy, a las 3 de la tarde si estás en Europa. Si estás en América, no te pierdas el previo. Y para ello, por supuesto, sígueme al canal, sígueme también en los sitios sociales, como te he dicho antes, porque te enterarás cuando suba un nuevo vídeo, podrás ser el primero en verlo. Y por supuesto, dale un buen like a este vídeo, como siempre. Muchas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis que en los comentarios podéis poner vuestras opiniones sobre la carrera y sobre la temporada. ¿Quién ha sido para ti el piloto del día? ¿Quién ha sido para ti la decepción del día? Ya sabéis que ahí hay una cajita de comentarios. Y yo me despido ya, nos vemos de aquí a prácticamente son unas 3 semanas aproximadamente. Así que yo me despido ya y nos vemos pues en el siguiente vídeo o en la siguiente carrera. Hasta entonces, adiós.